Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es el pan de cada día en la clínica, la fluidoterapia. Y es que elegir el suero correcto no es cualquier cosa, ¿eh? Es una de esas decisiones que de verdad pueden cambiar el pronóstico de un paciente. Así que vamos a desglosarlo bien. Uf, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que cae siempre en los exámenes y, sobre todo, la que nos hacemos cada día delante de un animal deshidratado, en shock o que va para quirófano. La respuesta, claro, no es única. Depende totalmente de entender cómo funciona cada tipo de fluido dentro del cuerpo. Y eso es justo lo que vamos a aclarar hoy. Vamos a empezar con el principio, como tiene que ser. Por la familia de fluidos que usamos, pues yo diría que el 90% de las veces. Los cristaloides son la base, el pilar sobre el que construimos casi cualquier plan de fluidoterapia. Si los dominamos, dominamos lo esencial. Entonces, ¿qué son exactamente? Pues imaginemos agua con sales y otras partículas muy, muy pequeñitas. Tan pequeñas que pueden pasar sin ningún problema desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Por eso son tan versátiles, porque van rellenando, por así decirlo, todos los compartimentos del cuerpo. Y aquí está la clave para entenderlos de verdad, para saber qué cristaloide usar y cuándo solo necesitamos tener clara una palabra: tonicidad, que no es más que su concentración de partículas comparada con la del plasma del paciente. Esto es lo que va a decidir hacia dónde se mueve el agua. Venga, pues vamos a dividir los cristaloides en tres grandes grupos según esta tonicidad. Si entendemos bien estos tres grupos, tenemos resuelto el 80% de las decisiones de fluidoterapia en la práctica diaria. Casi nada. Primero, los isotónicos. Estos son los fluidos todoterreno, nuestro caballito de batalla. Tienen una concentración muy parecida a la de la sangre, así que no fuerzan al agua a moverse de forma rara entre las células y los vasos. Son perfectos para reponer volumen rápidamente en la mayoría de los casos, una deshidratación, un shock o durante una anestesia. Ahora, lo interesante es que no todos los isotónicos son iguales. El Ringer lactato, por ejemplo, es el que más se parece al plasma y además nos ayuda a corregir la acidosis. En cambio, el suero fisiológico pues es la mejor opción si el paciente ha vomitado mucho y necesita cloro, o si tiene problemas de riñón porque no lleva potasio. Como ven, la elección correcta está en los pequeños detalles. Pasamos al segundo grupo, los hipotónicos. Estos tienen menos cosas disueltas, menos solutos que el plasma. El efecto es muy simple. El agua huye de donde hay poca concentración, el vaso sanguíneo, hacia donde hay más, dentro de las células. Por eso, su función principal es esa, hidratar las células, sobre todo en casos donde hay un exceso de sodio en la sangre. Y aquí, atención, porque llega la advertencia más importante de toda esta charla. Algo para grabarse a fuego. Y es que nunca, pero nunca de los nuncas, se administra un fluido hipotónico en bolo rápido a un paciente en shock. ¿Por qué? Pues porque literalmente estaríamos vaciando sus vasos sanguíneos de líquido y provocando que las células se hinchen de agua sin control. Imaginen eso en el cerebro. Es una regla de oro que salva vidas. Y en el extremo contrario, tenemos los hipertónicos. Estos son justo lo opuesto. Tienen una concentración altísima. Actúan como un chupón, como una aspiradora, sacando agua desde los tejidos y las células inflamadas directamente hacia el torrente sanguíneo. Su poder es brutal y se reserva para emergencias muy específicas, como un traumatismo craneal con edema cerebral. Bien, dejamos atrás a los cristalides y nos metemos con la segunda gran familia de fluidos. Si los cristaloides serán la base, los coloides son los especialistas. Son los expansores de volumen de alta potencia. La magia de los coloides está en su tamaño. Contienen unas moléculas tan grandes que no pueden escaparse de los vasos sanguíneos. Y esto es fundamental. Su lugar de trabajo es única y exclusivamente dentro de las venas y las arterias. Para que nos hagamos una idea, pensemos en ellos como si fueran esponjas. Una vez que están dentro del vaso sanguíneo, estas moléculas gigantes no solo se quedan ahí, sino que atraen y retienen el agua a su alrededor. De esta forma, aumentan el volumen y la presión sanguínea de una forma muy eficaz y sobre todo duradera. Entonces, ¿cuándo recurrimos a estos especialistas? Pues hay dos reglas clínicas muy claras. La primera, cuando hemos usado cristaloides y la presión del paciente simplemente no remonta. Y la segunda, muy importante, cuando el paciente tiene las proteínas por los suelos, sobre todo la albúmina, y por eso el líquido se le está fugando a los tejidos y formando edemas. Dentro de los coloides tenemos los naturales. El plasma, por ejemplo, no solo nos da proteínas para ese efecto esponja, sino que también aporta factores de coagulación, que son vitales en muchas intoxicaciones. La sangre entera es para casos de anemia severa, claro, y la albúmina concentrada es muy potente, pero también más cara y con ciertos riesgos que hay que conocer. Y luego están los sintéticos, los que se diseñan en un laboratorio para imitar a las proteínas. El más conocido es el hidroxietilalmidón, el Etastarch. Se ha usado muchísimo durante años por su gran capacidad para mantener la presión dentro del vaso durante horas. Pero, y esto es
Nota clave de examen y para la práctica. Los coloides sintéticos están ahora mismo en el punto de mira. Hay cada vez más estudios que demuestran que pueden provocar daño en el riñón y problemas de coagulación. Así que su uso hoy en día tiene que ser muy medido y justificado. Perfecto, ya hemos visto las dos grandes familias. Ahora lo que vamos a hacer es juntar toda esta información en una guía final, un resumen práctico que nos ayude a tomar la decisión correcta de forma rápida. Y este esquema es una maravilla para verlo todo de un vistazo. El isotónico rellena todo, vaso y tejido. El hipotónico hidrata la célula, pero recordad, nunca en shock. El hipertónico saca agua de donde sobra, como de un cerebro inflamado. Y el coloide, nuestra esponja, se queda en el vaso para esos casos resistentes o con falta de proteínas. Aquí está, de forma clara y ordenada, la respuesta a la pregunta del principio. Y con esto cerramos. La verdadera maestría no está solo en conocer cada fluido por separado, sino en saber combinarlos. Queda en el aire una pregunta para reflexionar. ¿Cómo se usaría, por ejemplo, una dosis de hipertónico seguida de un coloide en un paciente con un traumatismo craneal y un shock hipovolémico? Esa es la siguiente pantalla, la que nos lleva de la teoría a la práctica avanzada. Gracias por la compañía.